Bueno, les doy la bienvenida a esta nueva defensa de tesis de la maestría en Economía Agraria y Administración Rural, que va a estar a cargo del ingeniero Pablo Koch. Les dejo entonces ahora a la nueva secretaria de posgrado, la doctora María Ibáñez Martín, para que conozca la defensa. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, agradezco la presencia de las personas que están de forma virtual con nosotros y a quienes se acercaron presencialmente. Hoy estamos aquí para dar lugar a la defensa oral de la tesis de maestría de Pablo Koch, quien fue dirigido por Jorge Cincunei. Jorge Cincunei fue profesor titular de este departamento. Es una persona que siempre ha estado muy involucrada con las actividades académicas del departamento y en particular con esta maestría. Cuenta con numerosas publicaciones, formación de recursos, dirección de proyectos en temáticas vinculadas a esta maestría. Y a su vez contamos con la presencia virtual de Patricia Engler. La doctora Patricia Engler es doctora en Ingeniería por la Universidad de Entre Ríos, es profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de dicha universidad, cuenta con múltiples publicaciones, coordinación de trabajos, proyectos y convenios, y a su vez es coordinadora del Proyecto Nacional INTA Paraná. Adicionalmente contamos con la evaluación, aunque no está presente todavía, del doctor Raúl Fiorentino, quien es doctor en Economía Agraria por la Universidad de California. Tiene una amplia trayectoria como consultor privado y asesor de organismos internacionales y nacionales, y es profesor e investigador de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Y finalmente, presencial y local, tenemos al doctor Martín Espósito, quien es doctor en Agronomía, profesor adjunto del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur, es investigador asistente de la Comisión de Investigaciones Científicas, y en su tarea de investigador cuenta con una amplia cantidad de publicaciones en revistas con referato de primer nivel en temáticas vinculadas con la temática que hoy vamos a escuchar de parte de Pablo. Desde mi lugar, como representante de la gestión de este departamento, les agradezco profundamente a los tres jurados el labor que se han tomado en la lectura detallada de la tesis de Pablo. Agradecerle a Jorge el trabajo y el acompañamiento que ha hecho en la escritura de la tesis a Pablo y en todo su proceso de culminación de este proceso de formación de posgrado, y no dejar de agradecerles en una colaboración en un acto académico que sin duda posiciona a nuestro departamento en líder, digamos, en estas temáticas y sube el nivel académico de esta maestría, que realmente es muy bueno. Así que bueno, vamos a dar comienzo a este acto. Pablo tiene 30 minutos aproximadamente para hacer su presentación. Les voy a pedir a los que están presentes de forma virtual que no prendan sus micrófonos mientras Pablo está haciendo su exposición. Todas las preguntas, tanto de los jurados como de los asistentes, van a tener lugar luego de que él termine con su exposición para no interrumpir y alargar los tiempos. ¿Sí? Cualquier cosa, yo me voy a quedar acá sentada por si hay alguna dificultad técnica y no me tengo que cruzar delante de la cámara. Buenas tardes a todos y buenas tardes a los que están también en forma virtual. La temática de mi tesis fue el análisis del área servicios y equipos de Corfo Río Colorado, un área destinada al mantenimiento, reestructuración y construcción de los canales de riego en el área de Corfo Río Colorado, es el sur de la provincia de Buenos Aires. El área se denomina CEDEC, lo van a escuchar CEDEC a lo largo de mi exposición. ¿No corre? ¿Ahora? Sí, bueno, la estructura de mi tesis la estructuré de la siguiente manera. En primer lugar, el capítulo 1, donde describí los antecedentes de la región, los análisis de las características socioeconómicas y definición del problema de investigación. El capítulo 2 es la gestión y organización del riego en términos generales. El capítulo 3 es el marco teórico. El 4 es un capítulo donde desarrollé la parte del marco metodológico. El capítulo 5 es el análisis de los
análisis y de los resultados, y el capítulo 6 son las conclusiones de mi tesis, ¿sí? En primer lugar, con respecto al primer capítulo, las características agroecológicas, estamos hablando de la zona sur, me refiero a la zona sur de la provincia de Buenos Aires, sur de los partidos del partido de Villarín y norte del partido de Patagones, una zona de clima agroecológicamente definida como de monte oriental, matorral de jarillas, con algarrobos y chañares, es el paisaje natural, con un clima templado, semiárido de estepa, un sistema particularmente frágil, sobre todo susceptible a la erosión eólica. ¿Sí? Con una precipitación media de los 480 milímetros aproximadamente, con años de 320 y años de 600 milímetros. ¿Sí? ¿Otra vez? En cuanto a las características productivas, el riego le imprime a la región una característica muy particular, donde vemos una producción de establecimientos que combinan la producción de secano con la producción de riego, ya que los establecimientos tienen una parte, la concesión de riego permite irrigar una parte de los campos, con lo cual los campos producen la ganadería extensiva, fundamentalmente, y después un área de producción agrícola, donde alrededor de 200.000 hectáreas se cultivan entre cereales, pasturas y horticultura. En el caso de la horticultura hay que hacer especial énfasis en la característica de esta producción, que son alrededor de 10.000 hectáreas de horticultura, fundamentalmente producción de cebolla, que socioeconómicamente le imprime a la región una característica particular por el tipo de producción que es una producción en general donde hay muchos pequeños productores, donde la mayor parte de los ingresos los gastan en la región. Y eso permite que la demografía regional sea bien diferente, la zona de riego de la zona de secano, ¿sí? Entonces, la zona de los pueblos de la zona, esto se ve en los pueblos de la zona de riego con una población muy joven, comparativamente con los pueblos de la zona de secano, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo algunos datos donde la zona de los pueblos de Origones y Algarrobo, los menores de 21 años son alrededor del 8%, mientras que en la zona de los pueblos de riego, bajo riego, como Acazú y Pedro Luro, estamos en alrededor del 11% de población joven. Y los mayores de 70 años pasan a la inversa, es decir, en las zonas, los pueblos de secano, tenemos alrededor del 15 y 20% de la población mayor de 70 años, mientras que los pueblos bajo riego rondan el 10%. ¿Sí? O sea que no pasa nada. ¿Te paso yo 3? ¿Vos me decís y te sí. La producción de cereal, bueno, se producen cereales y sobre todo mucha producción de semillas, ¿sí? Girasol semillas de pasturas, y hay una incipiente producción láctea también, con casi 14 campos instalados. Bueno, yendo al objetivo de mi investigación, yo lo que me dediqué es a evaluar, a comparar el análisis de este área, que es el área de servicios y equipos de Corfo, comparar la gestión pública, que es la que se realiza actualmente, con una eventual gestión pública no estatal, ¿sí? Que sería la actual, la gestión Corfo Río Colorado, y qué pasaría eventualmente si esto lo gestionara un consorcio hidráulico gestionado por los productores. Hice una comparación cuantitativa de estas dos opciones. Sí, pasa. Los objetivos específicos de esta tesis son generar un material, y me parece que generar conocimiento para la gestión, tanto de un área de equipos como de la gestión de riego en general, generar un material interesante para el personal que trabaja dentro de la corporación, para quien quiera conocer cómo se gestiona un sistema de riego en general y cómo se gestiona un equipo de maquinarias en particular. ¿Qué es lo que es el CEREC? El CEREC es un equipo, fundamentalmente es un conjunto de equipos. Bueno, en cuanto al capítulo 2, en cuanto a la gestión del riego, el área de Corfo es un área que se encuentra y recibe su agua a través del río Colorado, un río interprovincial de régimen Líbano, que comparten 5 provincias, y que a través de un acuerdo existió, cada provincia tiene otorgado un determinado volumen a utilizar cada año.
según el régimen nival que exista ese periodo y las reservas, el dique Casa de Piedra, que es el que regula el agua, se otorga, se distribuye el agua entre las distintas provincias. A la provincia de Buenos Aires, en un año medio, correspondería a 1.800 hectómetros, alrededor de 1.800 hectómetros cúbicos, que los gestiona Corfo Río Colorado a través de 3 tomas sobre el río. El área de Corfo es el último regante. Dentro de esa cuenca, el área del valle inferior del río Colorado es el último regante, que a través de 3 tomas, 2 sobre margen izquierda y 2 sobre margen derecha, captan el agua que luego, mediante 5 canales unificadores, permiten irrigar todo el valle. Esas alrededor de entre 80.000 y 140.000 hectáreas que se riegan todos los años. ¿Sí? En cuanto a la gestión administrativa, Corfo es un ente que cuenta con un área técnica y un área administrativa, y el área técnica cuenta con la Intendencia de Riego, el área de servicios, el área del CEREC, que es el cual se entrega investigación, y el área de desarrollo y el área de ingeniería. Hay un aspecto importante que es la parte administrativa, que en esto que yo tenía bastante tiempo en el análisis, es el modo en el que se gestiona. Corfo es un ente público cuyos fondos provienen de la provincia de Buenos Aires y de los regantes. Depende del año, los regantes aportan alrededor del 70% del presupuesto total. Y el 30% restante lo aporta la provincia de Buenos Aires. Eso en términos Corfo como ente, pero el área de servicios y equipos está estructurada de modo tal que el 100% de los costos operativos de las maquinarias se financian con los fondos que se cobran de la prestación del servicio. El motivo de este área, del cual yo fui director durante 8 años, y que despertó mi interés por el análisis, era justamente analizar el financiamiento del área, que en ese momento se realizaba fundamentalmente a través de Corfo Río Colorado, pero los productores ya empezaban a hacer aportes porque las maquinarias son propiedad, parte de las maquinarias de los productores, que las adquieren y se las entregan a Corfo en poco dato. El área en cuestión, CEREC, cuenta con alrededor de 60 personas, y el financiamiento todo auditado por el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. Tanto el de Corfo Río Colorado lo audita el Tribunal de Cuentas, y los fondos de este consorcio de productores lo audita Corfo Río Colorado. Corfo audita al consorcio y el Tribunal de Cuentas audita a Corfo. ¿Sí? Sí, pasa. Ahora, a mí me parece importante definir en mi tesis un poco, definir 4 etapas fundamentales en la organización del riego de la región. Yo identifiqué una primera etapa que explica un poco también la razón de la situación actual de la gestión de este área. La primera etapa es la etapa en la cual, a principios del siglo XX, los productores, a través del río Colorado, en un río en ese momento no regulado, cuando la cota del río se los permitía y el caudal era suficiente, irrigaban a través de canales hechos para el Güell, los lotes ribereños. Así comenzó el riego en la zona. El riego en la zona tiene un origen de parte de los productores que comenzaron a regar. Y tal vez en esa época es cuando se gestó la idea o la pretensión de que el riego tenía que gestionarse por parte de los productores. Bien, creo que es una contribución a la idea que después fue incrementándose con el tiempo, esto de que la gestión de los productores tenía que tener un lugar cada vez más importante. Esta primera etapa, que era con la iniciativa privada, se extendió hasta el año 30, cuando la provincia de Buenos Aires, a través de hidráulica de la provincia, comienza con la construcción de canales y redes de desagües, fundamentalmente porque empiezan a aparecer problemas de salinización. Esa etapa de los años 30 al 60 la desarrolló hidráulica de la provincia, y en el año 1960 se crea por ley Corfo Río Colorado, un ente autárquico de la provincia de Buenos Aires,
con la autoridad de agua delegada, es decir, la provincia de Buenos Aires le delega la autoridad del agua a Corfo Río Colorado. Esa etapa, la etapa que comienza en el año 60, se extiende en parte hasta la actualidad, pero en estos momentos, en el momento que yo decidí escribir la tesis, comencé a ver una injerencia cada vez mayor de los productores. Entonces, esta cuarta etapa, que está en proceso, es la etapa de Corfo Río Colorado, junto con un ente público no estatal, que es el consorcio hidráulico, que es la etapa que estamos transitando, ¿no? Es decir, la siguiente. El organigrama, ustedes ven acá el área CEREC, es dentro de la Administración General de Corfo, el área técnica y la administrativa. Tenemos las 3 intendencias de riego, el área de ingeniería y el CEREC. Y después desarrollo es otro área. En el CEREC es donde yo me concentré mi análisis, ¿sí? La siguiente. Este área de Corfo, como les comentaba, cuenta con 60 personas, y además tiene alrededor de 40 equipos, entre excavadoras, topadoras, tractores, y también tiene carretones para los movimientos de las máquinas, 4 carretones, camiones. Es la estructura necesaria para realizar el mantenimiento de toda el área de riego. Está centralizada en este área, y presta servicio a las intendencias de riego y a toda el área, ¿no? Bueno, como ven, acá estos equipos, lo pueden ver en la foto, por ejemplo, son equipos comprados con fondos de los productores que se les entregaron a Corfo para su operación y gestión. Acá ven que hay trabajos en canales principales. Estas son las tareas que hace el CEREC, reestructuración de canales troncales. Sí, vas a pasar. Bueno, en cuanto al marco teórico de la tesis, ¿sí? En primer lugar, yo lo que relevé son, nuestro país tiene una rica historia de transferencias, a veces trágicas, de transferencias del sector público al sector privado, del público al mixto, ¿sí? Así que esta es una de las cosas que analicé, es esto de las transferencias. Después el concepto de gobernanza, que es un concepto muy adecuado para analizar la situación de este área. Algunos conceptos también de economía industrial, sobre todo el tema de estructura, conducta, desempeño. Y por último abordé el tema del desempeño y las eficiencias de diseño y capacidad efectiva de trabajo de los equipos, además del concepto de la metodología del valor actual, que fue la metodología que utilicé para hacer el análisis, ¿no? Bueno, en cuanto al marco teórico, el concepto de gobernanza me parece que es un eje central de mi tesis, esto de la articulación de lo público, de las políticas públicas con el interés social, ¿no? Esta capacidad que es un arte que a vista de lo que ocurrió en la institución es lo que justamente no se pudo realizar con la amplitud que se necesitaba y culminó en una crisis institucional notable. Pero bueno, este concepto de gobernanza es un concepto que es necesario referirse para analizar estas relaciones entre lo público, entre la sociedad, el control social y el interés privado, ¿no? Es un concepto muy apropiado para esta tesis y un concepto bastante complejo y abarcativo. En cuanto a la economía industrial, en términos de economía industrial, hay un concepto que es estructura, conducta, desempeño, que refiere a que las estructuras de los mercados determinan la conducta de los actores, y la conducta de los actores determina el desempeño. Y en este caso particular, este área de servicios y equipos, esto de la estructura del mercado, es muy importante tenerlo en cuenta, porque por ser Corfo, o ser la autoridad de agua, la prestación del servicio es prácticamente una situación monopólica. Entonces, la conducta a asumir se corresponde con esa situación, con esa estructura del mercado, que va a ser independiente de la titularidad. Es decir, en este momento, Corfo, supongamos, Corfo es el que gestiona, pero estamos partiendo de una estructura de mercado de tipo cuasi monopólica por la posibilidad de la cobranza, porque toda la zona, que creo que no lo dije, son 170 consorcios, que son los que abonan y los que pagan el servicio. Entonces, quien presta el servicio desde la autoridad de agua
tiene una ventaja enorme con respecto a otro contratista particular. Entonces, esta estructura de mercado monopólico y el concepto de economía industrial me parece que es interesante. Y paralelamente a esto, la titularidad, como referencia quiero mencionar en nuestro país casos en los cuales se transfirió del sector público al sector privado. Por ejemplo, Aguas Bonaerenses de la provincia de Buenos Aires, un servicio monopólico, cuando se transfirió, fue un gran fracaso. El mercado no era competitivo, era un mercado monopólico. En el caso de la transferencia telefónica del sector público, del viejo Entel, al sector privado, realmente fue bastante exitoso, digamos. Pero fue exitoso no solo por la titularidad, sino también por el mercado en el cual el mercado telefónico comenzó a competir por una cuestión tecnológica. Competían muchas empresas y eso permitió que la transferencia al sector privado mejore la competitividad y los precios y la calidad del servicio. Ahora, ¿fue la titularidad o fue el mercado competitivo? Hay muchos autores que refieren que es la competencia lo que genera una reducción de los costos y no la titularidad, y no tanto la titularidad en sí misma, ¿sí? En el caso de APSA, como mencioné antes, es justamente al revés. Un mercado monopólico no significó una mejora en la calidad del servicio. Y este análisis para el área de CEREC es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Bueno, en cuanto a marco metodológico, me concentré en el cálculo de la capacidad teórica y capacidad efectiva de trabajo de todos esos equipos. Me refiero concretamente en horas de operación, y calculé luego el valor actual de los saldos netos, un análisis estrictamente financiero, de 3 años, el periodo 2017, 2018 y 2019. Todos los ingresos y egresos del área, tanto aportados por los productores a Corfo o por los productores al consorcio hidráulico. Junté todos los ingresos y todos los egresos. Con eso obtuve saldos mensuales, los deflacioné todos en un mismo momento, y luego calculé un valor actual con las dos opciones. Y así es como comparé los dos proyectos, con servicio público y con servicio público no estatal. En cada uno consideré las cuestiones que significaba la gestión pública y la gestión privada, pero manteniendo la producción igual. No varié las obras, analicé ese trienio, las obras realmente realizadas, y comparé la gestión. La real, que realmente se hizo, con la eventualmente que hubiera pasado si hubiera gestionado los productores, y los actualicé por el método de valor actual. Bueno, el proyecto que generara más riqueza, ese proyecto que diera mejores resultados, era el mejor, ¿sí? Bueno, el análisis de los resultados de este análisis, bueno, en primer lugar calculé la capacidad teórica de trabajo de las máquinas, la capacidad efectiva, considerando las restricciones de la región, calculé la eficiencia técnica del área, producciones indicadores físicos, ¿no? Y después, bueno, el porcentaje de utilización de los equipos y la tasa de uso, relacionando la capacidad efectiva con el costo de cada opción. El resultado del trienio fue, acá presento primero el resultado de los 3 años, el valor actual de los 3 años, con utilicé una tasa del 7,5% para esa actualización, valores ya deflacionados, de esos saldos mensuales. Y obtuve un valor para ese trienio a diciembre, esto está deflacionado, a diciembre de 2018. En la gestión de Corfo Río Colorado dio un quebranto de 924.000 pesos, y la eventual gestión a través del consorcio hidráulico, un quebranto de 7.760.000 pesos. ¿Sí? Posteriormente a eso, una vez que lo realizado con la tasa de 7,5, realicé el mismo cálculo del valor actual, pero con 2 tasas. Un análisis simple de sensibilidad, con una tasa del 6% de descuento y una tasa del 9%. En ese caso, el resultado fue del trienio, bueno, en el caso de Corfo, con la tasa del 6, que dio Corfo prácticamente equilibrado, 160.000 pesos,
y la gestión del consorcio hidráulico con un quebranto de 7 millones, y cuando subí la tasa, el quebranto de Corfo aumentó a 1.652.000 pesos, y el de consorcio hidráulico a 7.637.000. Es decir, en general, cuando uno analiza el trienio, hubo una situación de quebranto no muy importante, pero sí significativa. Bueno, la siguiente, después hice un análisis anual, año por año. Bueno, yo determiné la capacidad teórica del área, de producción de horas máquina, que fueron 41.500 horas, y después, considerando, esa es la teórica, las restricciones de la zona, y de las características, y de las roturas, y de los días de lluvia, y todos los factores que intervienen en la operación, la capacidad efectiva es de 29.071 horas, y eso mismo es lo que lo comparé con las horas realmente realizadas. Fíjense que en el año 2017 se realizaron 23.000 horas, en el 18 26.000, en el 19 28.000. Con esas cantidades de horas realizadas, los resultados del valor actual realizado fueron, fíjense que cuando se hicieron alrededor de 23.000 horas, un claro quebranto de 7.900.000 pesos, y cuando se hicieron 28.200 horas, hubo un superávit con la gestión de Corfo de 8 millones de pesos, con 28.000 horas. Es decir, que ahí eso es un primer dato importante. El cálculo del valor actual con proyectos, es decir, ante la eventual gestión del consorcio hidráulico, el año 2019 también da superávit y quebrando en los otros 2 años. ¿Sí? Bueno, el resumen del valor actual año por año, tenemos claramente se ve que la cantidad de horas es un factor determinante, con una gestión de Corfo, bueno, con el 2019 de 10 millones de superávit, y el consorcio hidráulico de 8 millones, si este es el análisis anual. Bueno, en cuanto a las conclusiones de este análisis que realicé, bueno, se nota que la gestión de Corfo es una gestión, cuando hay 28.000 horas, la gestión de todo el trienio es una gestión deficitaria. Cuando se hacen más de 28.000 horas, la gestión es satisfactoria, positiva, y con 26.000 horas los dos proyectos son dan, digamos, un quebranto. La relación, la capacidad de trabajo del área, que es un dato muy importante, es bastante buena. Estamos en valores entre el 79 y el 97% de la capacidad efectiva, lo cual es un punto muy importante para considerar para el futuro, porque la mejora, indudablemente, pasar por el aumento de la cantidad de horas, es un tema que hay que analizarlo con detalle, ¿no? Porque el valor no es malo, ¿sí? Yo no mencioné, pero me importa destacarlo, que hay otros sistemas de rendimiento que se transfirieron y que fueron grandes fracasos. El Estado tiene que después volver a rescatarlos. Lo cual, en este caso, en un sistema que está funcionando relativamente bien, y con indicadores como estos de producción física buenos, es un punto importante. Cuando se reducen las diferencias, con el aumento de las horas operadas, se reduce la diferencia entre los dos proyectos, con lo cual es también un punto importante qué pasa cuando se reduce la cantidad de horas operadas. Si la gestión no fuera pública, estatal, ¿quién lo rescata, ¿no? Ese es un tema importante. Y bueno, la siguiente, la mejora de productividad, como mencioné. En cuanto a la selección de obras, la selección de las obras es un tema también importante por las distancias que impacta mucho la capacidad efectiva de trabajo, las distancias a las que se hacen las obras. Actualmente, bueno, las obras se paga lo mismo cualquiera, independientemente de la distancia, y eso es un tema que influye mucho en la capacidad efectiva. La posibilidad de contratación en ese trienio, la posibilidad del Estado de contratación de personal en forma contratada, es un factor diferencial muy importante.
cosa que no tiene el sector no estatal, ¿no? El público no estatal no lo tiene, y es parte de la explicación de este resultado. Y la gestión, la estrategia de gestión pública no estatal debe estar vinculada a la mejora de la productividad de los equipos necesariamente. Hay que producir más horas y levantar los precios de las horas que se cobran por la hora máxima. Así que, bueno, como cosas pendientes, me parece que quedan para profundizar, es el análisis de la eficiencia técnica del trabajo. Hay mucho para desarrollar en el cálculo, el modo en el cual se calcula la eficiencia técnica, y evaluar la distancia y la magnitud de las obras que se realizan. Porque las obras que se realizan hoy no se eligen, es lógico, pero al no elegirlas también sobre el área significa un costo importante. No digo que haya que hacerlo, digo que hay que tenerlo en cuenta, porque hoy impactaría, cambiar esta política impactaría en el desarrollo regional, ¿no? Yo creo que como cosas pendientes hay varias, pero me parece que estas son las dos más importantes, ¿sí? Así que bueno, no sé el tiempo como estoy, pero muchas gracias. ¿Sí? Voy a dejar de compartir pantalla. Estaba viendo si se había conectado Raúl en el transcurso de la presentación. Si a ustedes les parece bien, vamos a dar lugar a los comentarios y preguntas de los jurados. Patricia, si querés comenzar vos. Bueno, primero que nada, te felicito, Pablo. Excelente tu trabajo. Yo no estoy vinculada, digamos, a la temática del riego, pero he aprendido muchísimo al leer tu trabajo y ha despertado la curiosidad de indagar al respecto. Y eso es muy bueno, habla bien de tu trabajo. A mí me surgen, bueno, una cuestión sobre las conclusiones a las que arribaste, que haces mención a dos aspectos fundamentales que tienen que ver con el aumento de la productividad y el precio de la hora, y lo relacionás al finalizar las conclusiones con la gestión público-privada. Y al ver los números yo me pregunto si ese no es el criterio, o esos no son los puntos clave para considerar también en la gestión pública, ¿no? Porque se está trabajando, digamos, con un nivel de horas menor a la capacidad efectiva, teórica, perdón. Claro, sí, sí, por supuesto que sí. Lo que pasa que la gestión pública estatal permite, integrada al resto de la corporación, permite que esos baches financieros se cubran de algún modo. Claro. Pero si la gestión fuera pública, no estatal, esos baches, esas restricciones, hay meses en los cuales de dónde se sacan los fondos. Por eso la gestión pública, al estar todo integrado con el resto del ente, permite cubrir baches financieros, incluso de otras áreas, permite tomar fondos de las provinciales para cubrir esos déficits. Porque nadie puede prever con anticipación cuántas horas uno va a hacer el año siguiente, entonces los precios se calculan sobre un estimado de horas. Perfecto, claro. ¿Sí? Muy bien, gracias. Y también dentro de los objetivos vos mencionaste el generar o brindar este trabajo como una herramienta, ya sea para la gestión y para la capacitación de mandos medios. Te pregunto si avisorás algún trabajo concreto relacionado con esto, ¿no? Con esta extensión de tu tesis en ese sentido. Miren, la verdad que tengo contacto muy fluido con la organización, así que seguramente que me va a servir, y esto es un enriquecimiento mutuo, digamos, durante muchos años, así que seguramente que sirva en el futuro, claro que sí. Porque un aspecto importante, digamos, de todos estos trabajos académicos es justamente, digamos, plasmarlo en aportes al sector, así que en ese sentido felicitaciones también. Y después de curiosa, la última es, bueno, vos analizaste el trienio 2017, 18, 19, quería preguntarte si tenés algún dato de cuál es la situación actual. No, no lo tengo, la verdad que no, porque yo trabajé en esa área hasta mayo del año 2021. Perfecto. Bueno, por mi parte, nada, te reitero las felicitaciones porque ha sido un excelente trabajo y de mucha calidad en los datos. Bueno, muchas gracias.
Gracias, Patricia. Vamos a dar lugar a los comentarios y a las palabras de Martín Espósito, que tenemos presencialmente. Voy a girar la cámara, así los que están, lo pueden ver a Martín mientras habla. A ver si tengo suerte. Me parece que no le dan radio. Bueno, no importa, lo escuchan. Si no lo escuchan, nos avisan y veo si muevo el... Lo que pasa es que si la muevo, se mueve... Martín, adelante. Bueno, Sí. Bueno, antes que nada, quiero felicitar el trabajo que ha hecho Pablo. La verdad que ha sido muy completo. Sobre todo se notó ahora en la presentación, una presentación muy clara. Se nota que ha trabajado mucho en la zona y que tiene un amplio conocimiento. Y bueno, felicitarlo por su trabajo, ¿no? Como primera instancia yo quería preguntar por el tema de que por ahí en la tesis menciona que un problema principal para el CEREC es la pérdida de tiempo que se elevado en el traslado de maquinaria, ¿no? De un sector a otro. Eso lo que hace es incrementar aún más los costos, ¿no? ¿Qué solución por ahí pensás vos que sería o qué se podría implementar para poder bajar ese tiempo que las maquinarias tienen que... Bueno, eso es lo que yo... En realidad, la manera rápida, la manera más fácil es poner mínimos de horas de trabajo, con lo cual trasladar un equipo a una determinada obra tenga, por ejemplo, un mínimo de facturación de 6 horas. 6 horas máquina. Con eso se restringiría mucho el pedido de 1 hora, se rompió un puentecito, se rompió una cosita, entonces el productor hoy tiene esa posibilidad. Si nosotros ponemos un mínimo, seguramente los resultados cambian notablemente. Lo que pasa es que, por otro lado, hay que analizar qué pasa para el productor que hoy puede acceder a un equipo, que de otro modo en ningún lugar del país un productor puede disponer de una topadora durante 1 hora. En Corfo sí se puede. Entonces, ese cambio es un cambio estratégico, de que es una política pública prácticamente, a nivel de ese área, ¿no? Me parece que eso sería una manera, o se podrían poner precios diferenciales. Precios diferenciales que se vayan reduciendo con la cantidad de horas. Hoy eso no es así, el precio es único, independientemente de la cantidad de horas realizadas. Yo creo que es un tema para analizarlo mucho, me parece que, porque si no termina levantando, porque si no lo que termina pasando es un subsidio, las obras que tienen muchas horas subsidian las obras que tienen pocas horas. Es una decisión de tipo político-institucional, ¿no? Pero bueno, es así. Esas serían por ahí las dos. Podrían ser una alternativas. Sí. Porque los malos no son malos. La capacidad realmente de trabajo es muy difícil. Hay muchos tiempos, mover equipos tiene un montón de inconvenientes. Entonces, digamos, desde el punto de vista técnico, moverlos más rápido, los carretones que tiene el área son muy buenos, rápidos. Tal vez la estructura pública tenga rigideces en cuanto a los recursos, para la disponibilidad de recursos humanos muchas veces, ¿no? Me refiero a horas fuera de hora, tal vez, pero yo creo que va por el otro lado, por poner mínima cantidad de horas. Bien. Una pregunta que me quedó, bueno, cuando leía la tesis era ¿por qué la facturación en la red comunera no se consideran los intereses capitales y la amortización? Y la facturación para clientes individuales sí, claro, y a su vez el IVA. Sí, bueno, los intereses no se consideran porque fue una decisión de los productores, que como los productores compraban las maquinarias, ellos deciden, las máquinas las compran los productores y se las entregan a Corfo para la operación. Entonces los productores decidieron en un momento que se saquen los intereses del costo de la máquina, porque se consideraba que era una decisión ya tomada, es decir, ellos ya habían tomado la decisión de comprar el equipo.
Entonces no es que tenían que tomar la decisión, era un ex post. Ya habían comprado el equipo, consideraban que ese capital no había que, pero en una época, en los primeros 3 años de gestión, tenía intereses. Las amortizaciones no se cobran a la red comunera, porque los productores son los que pagan un fondo para comprar los equipos, entonces cuando se les factura a la red comunera, no se cobra la amortización de los equipos, porque se considera que se estaría cobrando 2 veces. Por un lado pagan el fondo de renovación de máquinas y por otro lado pagarían la amortización en el costo de operación de las máquinas. Entonces no se le cobra a la red comunera, pero sí se le cobra al productor individual cuando lo pide para su campo. Ahí sí se le cobra la amortización. Por eso hay 2 precios distintos. Y ese es el motivo. Perfecto. Y bueno, después te voy a hacer una última pregunta, y ya más que nada es una apreciación tuya, a ver qué opinás vos con respecto, que también lo nombrás en la tesis, debido a la crisis hídrica que está atravesando la zona, por ahí se habla de realizar un dique que regule, el dique Paso Alsina, y Portezuelo del Viento, lo que sería la parte alta de la cuenca, ¿no? Sí. ¿Cómo impactaría cualquiera de estas 2 obras en el sector del CEREC para la zona? A ver, impactaría, el dique Paso Alsina impactaría en la cantidad en el agua distribuida, en la cantidad de agua que recibiría el productor, porque permitiría, cuando hay lluvias, esa semana de agua que viene viajando, que hoy se pierde, porque cuando se corta el ingreso de agua, cuando hay una lluvia, por ejemplo, el agua que viene viajando no se puede detener, no se sigue para el mar. Si se hace ese dique, permitiría esa regulación y no perder ese agua. Para el CEREC, yo creo que tendría un impacto, no sé estimar en cuánto a la cantidad de hectáreas regadas. Cuanto más hectáreas se riegan, más demanda hay para el área, y el CEREC tendría más horas operadas, ¿no? Seguramente. Y en cuanto a Portezuelo del Viento, Portezuelo del Viento es una obra necesaria para la regulación de todo el río Colorado, ya proyectada hace muchos años. La capacidad de reserva de agua, de regulación, hoy está muy por debajo de lo proyectado, y Portezuelo del Viento contribuiría a esa regulación, y también ayudaría, sería un elemento más que ayudaría a consolidar y a tener mayor previsibilidad en el agua, que hoy está regulado solamente por tasa de piedra. En ese sentido, todo lo que ayude a que las hectáreas de riego no se caigan frente a una crisis de poca nieve, va a ayudar al CEREC, porque las horas de CEREC son muy variables. Hay años de 17.000 horas y años de 29.000. Entonces, todo esto me parece que son factores a analizar, y sobre todo por la pretensión esta del sector productor, de parte del sector productor, de abordar la gestión. Hay que considerar los vaivenes de las hectáreas regadas, ¿no? Con esta construcción, por ejemplo, de este dique, sería muy beneficioso para el CEREC, porque aumentaría la cantidad de horas. Sí, sí, muy beneficioso no creo que sea. Ayudaría a consolidar la cantidad de horas, porque en términos, con relación a lo que es la reserva que tiene Casa de Piedra, son valores muy pequeños. Claro, sí. Por eso el cambio no sería tan importante. Es una ayuda más. Pero el área CEREC, digamos, no creo que las variaciones entre años son muy importantes, y eso esas 2 obras no van a cambiar sustancialmente eso. Así es, y la variación por ahí seguiría. Sí, la variación seguiría. Sí. Yo creo que sí. Bueno, si les parece, ahora vamos a dar lugar a Jorge Sipuney, quien es el director de esta tesis de maestría, para que me haga unas palabras, y después les voy a pedir a todos los presentes presenciales y a los presentes virtuales que no son Patricia, que salgan de la sesión de Zoom, a los que están vía Zoom, y nosotros vamos a esperar afuera, así Martín y Patricia se quedan elaborando el arte y terminan la nota final de la tesis, y las cuestiones formales en las que no podemos estar presentes los que no participamos del tribunal.
Jorge, Bueno, gracias, María. No, básicamente, ¿querés pararte así te ve Patricia? Porque desde ahí no te ven, si te querés parar acá. no, la mayor experiencia la tuve yo también, precisamente, trabajando con Pablo. Yo enfatizo mucho que en un mundo en el cual se ha vuelto, la resolución de problemas se ha vuelto cada vez más compleja, esta es una tesis que se trabaja con multidisciplinas. Es decir, hay un elemento agronómico, hay un elemento específico de riego, el elemento tecnológico que también te proporciona Patricia, y además se permitió poner algunos conceptos que están saltando a la popularidad, como el famoso problema de gobernanza, que viene desde el punto de vista económico, viene de la gobernanza corporativa, de cómo se administra o cómo se dirige una corporación o entidad económica privada compleja. En este caso hemos dado un paso más y hemos utilizado el concepto también para trabajar con una entidad estatal, puramente pública estatal, y también con la alternativa de combinar la gestión privada con la gestión pública. Desde ese punto de vista yo creo que ha sido muy provechosa. Como todo proyecto de investigación, cuando se mete a trabajar con cosas nuevas, hay una gran cantidad de cosas que podría avanzarse. Yo le voy a proponer después a Pablo que inclusive trabajemos un artículo para presentar en alguna reunión académica, pero también trabajemos fundamentalmente el concepto que le interesó mucho a Patricia, que es los instrumentos que se pueden utilizar para que la gente aprenda y desarrolle habilidades, nuevas habilidades para encarar este tipo de problemas. Así que, por mi parte, muchas gracias a Pablo por todo lo que me enseñaste. ¿Palabras ahora o querés esperar? Ahí están mandando felicitaciones por el chat de Zoom. Sí, si querés decir algunas palabras. Sí, yo quiero agradecer en general a la educación pública. Esa es mi intención, ¿no? Me emociona un poquito, pero desde aquel jardincito a metros de la plaza de San Isidro, un montón de jardín dominguito se llamó. Después la Escuela 1, el Colegio Nacional de San Isidro, la UBA, la agronomía, y ahora acá en la Universidad del Sur. La verdad que es un ámbito muy enriquecedor. Creo que es un privilegio haber podido compartir, ¿no?, todo este tiempo, y seguir compartiendo, porque durante la maestría, esto de venir los viernes y los sábados, a un ámbito tan distinto, pasaba de los tornillos a la maestría. Entonces es muy enriquecedor ese contraste, ¿no? Fue la verdad que muy lindo, agradecer a la familia. Nos emocionamos todos. Bueno.